Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que nos acompañen en una entrevista con el ex fiscal adjunto, el doctor Álvaro Rurush. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Rusia responde a amenaza de Trump. Dmitry Peskov, vocero de Vladimir Putin, le dice al presidente de Estados Unidos que en una guerra nuclear no hay vencedores. Portavoz del Kremlin cuestiona anuncio de Donald Trump sobre desplazamiento de 2 submarinos nucleares. Plazo dado por mandatario norteamericano para firmar la paz con Ucrania está por vencerse. Delincuentes matan a policía en enfrentamiento. Efectivo evitó asalto a camión con abarrotes en La Victoria. 37 partidos participarían en elecciones. Si proceden, las 5 alianzas, afirma el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo. Y esta es una afirmación del abogado penalista Luis Mapuccio. Hay intereses políticos y económicos en la Fiscalía. Mis amigos, como les comentaba, tenemos el gusto de tener en estudios al ex fiscal Álvaro Rurush. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, ayer hemos presenciado esta sesión en el Congreso donde se presentó el fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Para dar una serie de explicaciones. Bueno, se buscaba que dé explicaciones sobre el acuerdo de colaboración eficaz que se hizo con Odebrecht, ¿no? Que es bastante cuestionado. Sin embargo, él en algún momento, en gran parte de su presentación, se enfrascó, pareciera, en una discusión. ¿Qué le pareció la participación de José Domingo Pérez ayer en el Parlamento? Es lamentable la postura que ha venido tomando José Domingo Pérez, sobre todo que él como funcionario público tiene el deber de informar a la sociedad cuál ha sido el trabajo que ha realizado en estas investigaciones complejas, en el caso Lavallato, en el que pues se tendría vinculación, un caso de investigación con Odebrecht. Es lamentable la postura que ha adoptado porque en realidad no ha dado ninguna información real, no ha dado ninguna información concreta u objetiva sobre las preguntas realizadas. Al contrario, se ha evidenciado que ha tratado de salir por la tangente sin dar una respuesta clara a cada una de las interrogantes del Congreso de la República. Por ejemplo, tenemos en el caso de la pregunta realizada por la congresista Gladys Echaíz sobre qué norma ha aplicado en la investigación a Keiko Sofía, en el caso de Keiko Sofía Fujimori o del Partido Fujimorista. Entonces, él pretendió señalar de que como el caso se encuentra en el Tribunal Constitucional y que él se ha incorporado y que ha presentado ahí un descargo y finalmente él no puede emitir una opinión. Eso es completamente falso, porque él como funcionario debe consignar cuál es la norma, porque la pregunta en específico que le ha realizado la congresista Gladys Echaíz es qué norma en específico ha aplicado en este caso en concreto, y él pues no se ha negado a responder cuando la respuesta debió haber sido clara y concreta. ¿Usted cree que José Domingo Pérez fue al Parlamento con la consigna de simplemente patear las preguntas que le iban a hacer? En realidad sí, como siempre nos tiene acostumbrado. Al parecer este señor ha ido con la finalidad de generar un show, como lo ha venido realizando en algunos casos, de algunos personajes políticos que no son de una línea política que defiende, por ejemplo, esta izquierda caviar. Como por ejemplo, pues en este mismo caso de Keiko Fujimori, recuerdan ustedes que se fue puesto un chaleco antibalas, entre otros, pero en otros casos no ha dado esa connotación, y eso al parecer pues se ha evidenciado también que el día de ayer José Domingo Pérez, al constituirse al Congreso de la República, ha ido con la finalidad de realizar este tipo de actos y de, en cierta medida pues boicotear las preguntas que ha realizado el Congreso de la República. Usted ha mencionado a Keiko Fujimori y el proceso, el caso Cócteles, digamos que ha tenido un retraso y prácticamente vuelve a empezar. ¿Usted considera que, desde su experiencia como fiscal, José Domingo Pérez debería haberse apartado del caso? ¿Hay un capricho por tener este caso de Keiko en manos de José Domingo Pérez? Mire, hay un principio rector en el sistema procesal penal, y que es el principio de objetividad con el que debe regir el fiscal al momento de actuar en sus investigaciones y en los demás procesos. En tal sentido, se puede evidenciar pues que José Domingo Pérez ha perdido esa imparcialidad, esa objetividad, y por ende pues él de motus propio debería de apartarse y en tal sentido utilizar unos mecanismos procesales a través de la defensa, porque se ha evidenciado ello,
de que el señor no está actuando de manera objetiva ni imparcial en este proceso. Doctor, bueno, recordemos a nuestros seguidores que el doctor Rurush fue el fiscal que encabezó esta diligencia en oficinas de IDL hace algunos años, luego de que se conocieran unos audios, ¿cierto?, sobre el caso Cuellos Blancos. La diligencia finalmente fue frustrada tras un telefonazo de Pablo Sánchez. ¿Esto evidencia, doctor, para usted que el Ministerio Público está completamente politizado? Efectivamente, se puede evidenciar, disculpe usted, se puede evidenciar de que a través de la actuación de diversos hechos que se ha venido suscitando en la realidad y que es palpable por la propia sociedad, es que el Ministerio Público está politizado. Hay accionar de los fiscales supremos quienes persiguen implacablemente a aquellos que no son de su línea política, pero para otros guardan silencio. El caso concreto, por ejemplo, el de la llamada de Pablo Sánchez Velarde por Gustavo Gorriti, caso que se tiene los elementos objetivos claros y contundentes, y ¿qué es lo que ha hecho Delia Espinosa? Ha procedido a archivar el caso contra Pablo Sánchez Velarde. Es más, en base a esto nunca se ha aperturado una investigación contra Gustavo Gorriti. ¿Cuál es el temor que lo tiene a Gustavo Gorriti? Claro. ¿Por qué nunca se ha aperturado, por lo menos en este caso, sabiendo la noticia criminis, de oficio el Ministerio Público debió haber aperturado una investigación preliminar? Nunca se le ha hecho. Tampoco se ha realizado levantamiento del secreto bancario, secreto de las comunicaciones, ni ningún acto de investigación contra Gustavo Gorriti, porque no se tiene ninguna investigación contra él. ¿Por qué? Tendrá que explicar el Ministerio Público eso. Claro, ahora, doctor, en este caso, las interceptaciones telefónicas fueron autorizadas en enero del 2018, ¿no? Por 60 días, me parece. Luego, en abril, el juez da 60 días más. La pregunta es, ¿desde cuándo cree usted que Gorriti tuvo acceso a estos audios? Mire, de acuerdo al análisis objetivo de la diligencia efectuada el día 10 de julio del año 2018, hay una parte en la que se debe tomar especial atención. Es que cuando nosotros ingresamos y nos permite el acceso de forma voluntaria, Glace Tuesta, en la sala de reuniones dijo un término bastante importante. Si se trata de los audios, eso ya lo ha conversado Pablo Sánchez con Gustavo Gorriti. Entonces, se puede evidenciar por qué tenía que coordinar o conversar Pablo Sánchez Velarde con Gustavo Gorriti sobre estos audios. Esto debemos concatenar con lo señalado por la fiscal Rocío Sánchez, quien era la fiscal que requirió las interceptaciones telefónicas, pero por un caso en el Callao, por un caso de narcotráfico. Sí. Entonces, la fiscal Rocío Sánchez en su momento también ha dado la versión de que ella le proporciona, le envía mediante un informe a Pablo Sánchez Velarde la totalidad de los audios. Entonces, por lógica propia, ¿qué nos permite inferir? Que quien le habría entregado los audios a Gustavo Gorriti es Pablo Sánchez Velarde. He ahí el interés por el que Gustavo Gorriti le llama a Pablo Sánchez Velarde para que interfiera en la diligencia legal que nosotros hemos realizado, porque todo está dentro del marco constitucional, dentro del marco del Código Procesal Penal, conforme establece el artículo 184 y 218 del Código Procesal Penal. Ahora, dado esto, ¿cómo es que Gorriti pudo haber sacado desde julio de 2018 hasta noviembre de ese mismo año tantos audios? ¿Ya los tenía antes? Por supuesto, eso se podría evidenciar desde del propio video, como le digo, porque Glace Tuesta hace referencia y señala textualmente, si se trata de todos los audios, ¿a qué audio se refería? Porque nosotros solamente nos constituimos para que nos proporcionen 2 audios, del día 7 y el día 8 de julio del año 2018. Nosotros no sabíamos de la existencia, claro, nosotros no sabíamos de la existencia de los demás audios, pero ahora, como le digo, tenemos que hacer una concatenación de cada uno de los elementos, por eso se llama actos de investigación. Esto lo conllevamos a lo que ha señalado la ahora abogada Rocío Sánchez, quien era la fiscal a cargo. Ella dijo textualmente que lo ha enviado la totalidad, es decir, se estaría hablando de los más de 60.000 audios que le ha hecho entrega a Pablo Sánchez Velarde. Ahora, con esto, ¿cree usted que se violó la reserva? Por supuesto, el Código Procesal Penal dice claramente de que las investigaciones tienen un principio rector, la reserva. ¿Por qué? Porque se basa la investigación bajo el principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las investigaciones se exponen?
sucede de que se viene mellando el honor, la honra de los investigados, quienes todavía no tienen la calidad de sentenciados. Eso tenemos que diferenciar y es necesario que la sociedad pueda entender. En este caso, entonces, ¿qué es lo que ha suscitado? Que al parecer, al entregarse los audios, estos no solamente han sido o se ha quebrantado el principio de reserva de la investigación, sino que esto lo han hecho de forma dolosa a efectos de que la información que ha venido saliendo ha sido dirigida para algunos jueces o fiscales quienes no eran de su línea política, e inmediatamente en base a eso y a través de la prensa mediática que en su momento manejaban, venían golpeando a estos investigados y finalmente terminaba con las destituciones. Entonces, lo que se podría evidenciar que estos audios ha sido utilizado o habría sido utilizado políticamente. Doctor, y de estos audios, esta cantidad tan grande que usted menciona, 60.000 me parece. De más de 60.000 audios, de acuerdo a lo que lo ha referido también la fiscal Patricia Benavides. ¿Cuántos de estos han desaparecido? Mire, se tiene una información, y eso también es de carácter público, que se habría perdido más de 2.572 audios. Es decir, perdido. Efectivamente, porque la Junta Nacional de Justicia ha emitido un informe en el que advertiría de que se ha perdido esa cantidad de audios. ¿Qué acciones ha adoptado el Ministerio Público? Esa es la primera pregunta que debemos realizarnos. ¿Y cuáles son estos audios que se han perdido? Porque recordemos, y eso es el carácter por el que, y para que la sociedad pueda entender, que nosotros cuando concurrimos con los efectivos policiales es para que garanticen la cadena de custodia. ¿Qué significa la cadena de custodia? Es un formato establecido por el propio Ministerio Público en el que cuando se recaba una información y se lacra, esta debe ir de forma continua hasta la llegada a la carpeta fiscal. Ajá. Entonces, cuando esto se quiebra, se pierde la continuidad, se debe saber quién es la última persona que lo ha tenido. Y en este caso de los audios presuntamente desaparecidos, se tendría que saber quién ha sido la última persona que lo ha tenido a través de la cadena de custodia. Doctor, ¿usted cuando encabeza esta diligencia sabía a lo que se enfrentaba? En realidad no, porque nosotros, y como también lo ha señalado la doctora Nora Córdoba Alcántara, es que se me asigna a mí creyendo de que como ellos eran los denunciantes, iban a proporcionar fácilmente los audios, tanto más que se trataba de una diligencia de exhibición voluntaria conforme se puede advertir de forma clara, objetiva y contundente en el video. Ahí no hay meras especulaciones, ahí claramente se puede observar que mi persona se constituyó, primero pidió la autorización de ingreso, luego de ello pedí que se me exhiba los audios, me dijeron que no lo tenían ellos y que le espere a Gustavo Gorriti. Ahí se puede advertir claramente, y solamente pedí 2 audios, y es completamente falso lo que ha señalado el vocero del Ministerio Público, quien ahora, a pesar que nosotros lo hemos enviado la carta notarial y que se corrija de las aseveraciones falsas que ha emitido, y este señor pues supuestamente no fue a trabajar ese día. Eso es lo que ha dejado constancia la notaría o el notificador de la notaría. Ah, no le recibió la carta. Se negó, al parecer se han negado, porque de acuerdo a lo que ha dejado constancia el notificador, es que cuando se constituye, lo recepciona una fémina, después de dar lectura en el piso 9 del Ministerio Público, que también es, por cierto, despacho de la Fiscalía de la Nación, el piso de la Fiscalía de la Nación, ha ingresado y después de más de 1 hora regresa señalando que Cubas Villanueva no se encontraba. ¿Qué nos permite inferir? O 1, o que se está escondiendo, o 2, que no quiere asumir su responsabilidad, pero mi persona va a accionar conforme corresponda. Justo iba a eso, ¿no? De no retractarse el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, ¿usted va a iniciar alguna acción legal? Si es que no responde a esta carta. No, ya lo hice, ya hice el procedimiento correspondiente. El procedimiento es primero enviarle la carta notarial. Bueno, no ha sido recepcionado, sin embargo, eso no me limita a mí para poder accionar al órgano jurisdiccional competente. Voy a formular la querella correspondiente. Por difamación. Efectivamente, y estoy requiriendo, ya estoy oficiando para que se me remitan los audios y se evite pues cualquier tipo de nulidades, entre otros. Voy a enviar el documento a los diversos medios de comunicación para que me envíen el duplicado del video oficial a efectos de que en plena audiencia se evite suspicacias y nulidades de parte de Cubas Villanueva, señalando de que adolecería de alguna irregularidad. Doctor, si bien usted menciona que no sabía a lo que se enfrentaba cuando encabeza esta diligencia o por ahí pensaba que todo iba a correr de la forma más normal, ¿esto qué consecuencias le ha traído? Mire, ha afectado gravemente mi integridad
emocional en su momento, porque recordemos que el año 2018 todo el sistema mediático, todos, sin excepción, se fueron contra mi persona y contra la doctora Nora Córdoba Alcántara, señalando que nosotros habíamos realizado una prueba ilegal. Es más, el diario La República ha sacado varios titulares ofensivos. Por eso es que también estoy analizando la posibilidad de formular la querella contra dicho medio de comunicación. Acá no pueden ampararse bajo el principio o bajo el paraguas de libertad de información. La libertad de información existe, la libertad de expresión existe, pero todo tiene un límite. Y el límite viene a ser el honor de las personas. Y en este caso, pues ellos han sacado varias información que me ha afectado. ¿De qué forma han dañado su honor? Porque han dado a entender de que mi persona supuestamente sería un fiscal ilegal, que mi persona sería una persona vinculada a estos grupos de poder, entre otros. Y mi persona no ha tenido ningún tipo de contacto, hasta el día de hoy es más, ningún tipo de contacto con ninguno de ellos. ¿Cuántos años ha estado usted en la fiscalía, doctor? 6 años y medio como fiscal adjunto. ¿Y su salida se da por...? Decisiones personales y además para limpiar mi imagen. Usted es quien decide salir. Claro, yo decido renunciar, además para limpiar mi imagen, porque ya había salido a la luz este video que lo han tenido más de 5 años oculto, porque nosotros hemos sido tan transparentes que ni siquiera hemos tenido duplicado del video. El video, una vez llegado, y eso es el procedimiento, se incorpora a la carpeta fiscal, y nosotros hicimos eso, incorporamos a la carpeta fiscal, y cuando Pablo Sánchez Velarde, el día 17 de julio del año 2018, saca una resolución que por cierto también es cuestionada, porque existía una norma interna que establecía que las fiscalías que van a ser competentes para ver casos vinculados a corrupción de funcionarios y crimen organizado serían las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios. Existía una directiva. Sin embargo, Pablo Sánchez Velarde tiene una negativa a esto, borra por completo esto y saca una resolución pidiéndonos que nosotros lo remitamos al Callao. ¿Por qué se tuvo que remitir al Callao? Primera pregunta. Claro. Y 2, ¿por qué no se cumplió la directiva? La presencia, usted mencionó en varios momentos de la entrevista a Pablo Sánchez. La presencia de Pablo Sánchez en la Junta de Fiscales Supremos evidencia o es parte de esta politización de la que hablamos al inicio. Podría decirse que sí. Se ha evidenciado el poder que ha tenido o tiene este señor. Primero, no se le apertura investigación, claro, en su momento. Pese a que en el año 2018, mismo Gustavo Gorriti salió a decir de que él le había llamado a Pablo Sánchez Velarde. Él lo señala. ¿Dónde está el accionar de oficio? Ahí, por ejemplo, hay un delito de omisión a sus funciones. Y no se ha aperturado. ¿Y quién tenía que haber aperturado? El fiscal de turno y yo también un fiscal supremo. Porque a quien se le tendría que investigar es a Pablo Sánchez Velarde, por omitir a sus funciones. Primer punto. Segundo, es cómo es posible que se pueda archivar el caso con tantos elementos de convicción, se archive. Y no solamente ese caso, sino hay otro caso vinculado también con un periodista en el que no se habría aperturado el celular de Janet Talavera, por ejemplo. Son 2 casos donde se tiene suficientes elementos de convicción, pero Delia Espinosa decide archivarlo. ¿Por qué lo habría archivado? Lo reto abiertamente y que la sociedad pueda saber, que saquen a la luz todos los actuados y qué es lo que se ha dejado de investigar en estas carpetas. Y la sociedad se va a dar cuenta que esta supuesta lucha que ellos salen a enarbolar es pura falsedad. Y parte de esta crisis que vive el Ministerio Público tiene que ver con esta permanencia de Delia Espinosa. ¿Considera que debió haber aceptado la decisión de la Junta de reponer a Patricia Benavides? No se trata de gustarme o no una resolución. Ya la Corte Suprema, en la propia resolución con el que revoca la suspensión de Patricia Benavides, ha dicho un término bastante claro. La resolución de la Junta Nacional y toda resolución tiene carácter imperativo. Es decir, se debe aplicar. Pero lejos de eso, Delia Espinosa ha buscado leguleyadas, ha buscado algunas argucias y se ha negado dar cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que corresponde a la Junta Nacional de Justicia? Inmediatamente accionar a través
de las medidas coercitivas que le compete. Podría ser una suspensión, podría ser una destitución, pero siempre en cuando garantizando el debido proceso. Nosotros somos, no se trata de persona, se trata de un principio en un Estado constitucional, el debido proceso. En atención a ello es que debió haberse procedido inmediatamente. Todo apunta a que, si es que todo corre con normalidad, que Patricia Benavides sea repuesta como fiscal suprema. Y justo ayer hablábamos con el penalista Luis Damas Puccio y decía que más o menos como que el tablero de la Junta de Fiscales iba a sufrir como un cisma, ¿no? Porque estaba ahora Tomás Aladino Gálvez, Patricia Benavides y hay otro por reponer. Arce. De ingresar a Arce, ya serían 3 personas. ¿Esto afecta, cree usted, este poder que tiene ahora cierto sector en el Ministerio Público? Por supuesto, porque a los votos a cualquier asunto que deba someterse a voto, uno, van a dejar constancia en acta, que no se ha venido realizando anteriormente de forma sistemática. Es decir, van a tener oposición al mismo y van a tener que fundamentar cada decisión que realicen. Y finalmente, en un determinado momento, después de seguir los procesos correspondientes, es que debe ser destituido tanto Pablo Sánchez Velarde, Deli Espinosa, Villena y Zoraida Ábalos, porque tienen procesos en investigación. ¿Cree que ese es el trayecto? Si todo corriera con normalidad. Claro, pero eso no disminuye, ojo, mi postura no es defender a nadie. Como vuelvo a repetir, defiendo la institucionalidad de un Estado democrático y la correcta aplicación de la norma. Pero tengo la plena convicción, así como muchos peruanos me han venido escribiendo, de que es necesario y urge una reforma del Ministerio Público y todo el sistema de justicia. Es decir, que se vayan todos los fiscales supremos, todos, y que se designe preventivamente una junta de fiscales provisionales, del cual nosotros somos partidarios también, de que debería de designarse, para que se evite la supuesta politización, que asuman provisionalmente fiscales superiores a nivel nacional y fiscales provinciales a nivel nacional. 4 fiscales superiores y 3 fiscales provinciales en orden de prelación, de lo más antiguo. ¿Para qué? Pero que no tengan antecedentes. ¿Con qué finalidad? Para que ellos en un plazo de 1 año presenten un proyecto de ley de reforma al Ministerio Público. Es decir, de esa forma se evita que este Congreso de la República, también cuestionado, claro, a eso iba también, ¿no? Para que no hagan referencia de que se estaría entrometiendo en el sistema jurídico. Entonces, esta reforma estaría en manos de el próximo Congreso. Del próximo Congreso de la República. Pero inmediatamente se debe accionar. Es decir, se debe sacar un proyecto de ley, le vuelvo a repetir, y emitir la ley correspondiente para que se declare en reestructuración y emergencia el Ministerio Público y a su vez también que se determine que van a ser promovidos provisionalmente 4 fiscales superiores y 3 fiscales provinciales, para que estos, de forma autónoma, saquen la reforma del Ministerio Público y ya no el Congreso de la República. Doctor, la última. De no darse esta reforma que usted plantea, ¿no? Y que todos piden a gritos, ¿ve que desde adentro se puede hacer alguna mejora en la Fiscalía y la Nación de no hacerse esta reforma? No se realizaría. ¿Por qué? Porque estarían las mismas personas vinculadas, todos ellos a investigaciones y encubrimiento. Si podemos evidenciar, la Junta de Fiscales Supremos solamente persigue para aquellos, los fiscales supremos, según el caso que vienen teniendo, vienen investigando solamente para aquellos que no son de su línea política y para sus amigos, lo vienen archivando. Sí, entonces no se podría llegar a ninguna mejora con estas personas cuestionadas. Lo curioso es que Deli Espinosa y los demás, la retórica de los demás medios de comunicación, así como de algunos fiscales supremos, es que no van a permitir o no se permitiría una interferencia política. Pero ¿qué es lo que se viene evidenciando? Sí, es lo que la justicia está politizada. Claro. Entonces, lo más correcto es que se vayan todos. Así la sociedad va a quedar más tranquila, va a tener una seguridad jurídica y que finalmente se cumple esa expectativa de transformar este sistema de justicia. Bien, esperemos pues que esta situación mejore
que de una vez se puedan tomar decisiones importantes para mejorar nuestro sistema de justicia, porque el sistema de justicia también tiene que ver con la democracia, ¿no? Con las libertades. Y si esta no funciona o está manipulada, es muy difícil de hablar de una sociedad que viva bajo democracia absoluta. Doctor, queremos agradecerle su visita en estudios. Le agradezco, Carlos, a su servicio siempre. Bien, amigos, estuvo con nosotros el ex fiscal Álvaro Rurush, quien nos ha dado ciertos detalles sobre cómo se manejan las cosas al interior del Ministerio Público, el poder que hay, la politización del mismo y una reforma urgente que necesita esta institución por el bien de la sociedad. Vamos a ver cómo se mueven las fichas en los próximos meses y seguramente será caballito de batalla de varios candidatos que quieren llegar a la presidencia. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.